¿A cuántos de nosotros nos gusta aprender de la vida de otros y tomar de las experiencias ajenas algo que pueda ayudarnos a edificar nuestras vidas? Sobre todo cuando vemos de que algunas cosas que no les fue bien a ellos pueden ser lecciones que para nosotros son útiles para poder tomar decisiones que en el futuro no vayan a traer contravenciones de nuestras propias vidas. Pero lamentablemente, a veces nosotros somos necios y nos gusta aprender con dolor de nuestras propias experiencias. No debería ser así. Por eso es un común en muchas veces. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Pablo, haciendo referencia a lo que les pasó a los israelitas, le dice a la iglesia en Corinto: yo quiero que ustedes miren la vida de ellos, lo que pasó cuando Dios los sacó de Egipto y cómo ellos por la desobediencia fueron castigados. De esto quiero que aprenda, decía Pablo. Vamos a ver un poco más de esta lección aquí en nuestro momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos del 1 al 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo, si nosotros recordaremos en el capítulo 9, en los últimos 4 versículos, estaba hablando a los hermanos en Corinto que una de las cosas que él hacía pensando en llevar el evangelio era de que él se disciplinaba a sí mismo. Él se consideraba un atleta, el cual requería trabajar y esforzarse en sí mismo para poder cumplir la carrera que tenía por delante, de tal manera de que él, siendo heraldo, no venga a ser descalificado. Él sabía muy bien de que la vida que uno vive es una vida de ejemplo, pero también al mismo tiempo una vida que requiere vivir de tal manera que va a agradar a Dios para que honremos el llamado que tenemos de parte de Dios. Y en ese contexto Pablo comienza hablando en el capítulo 10 de que quería de que miren hacia lo que pasó con el pueblo israelita. Él le dice: hermanos, espero de que no ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y comienza hablándoles de eso, diciéndoles: yo quiero que recuerden algo muy importante. El pueblo de Israel fue sacado con poder de Egipto. Pablo les recuerda de que a través de las plagas Dios obró para poder transformar en un momento el corazón del faraón y a través de eso sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y los lleva por medio del desierto, les abre el mar rojo, pueden cruzar como en tierra seca, y durante todo ese tiempo dice que había una nube en el día y una columna de fuego en la noche que les guiaba paso a paso a los lugares donde ellos tenían que llegar. En un momento cuando necesitaban comer, Dios les provee del maná. Cuando necesitaban tomar agua porque estaban sedientos en el desierto, Dios les provee de agua, diciendo de que era el mismo Cristo quien los sustentaba. Y en todo eso, el pueblo de Israel experimentó la gracia y la misericordia de Dios al haberlos sacado de Egipto. Por el propósito del Señor era obviamente cumplir la promesa, llevarles a la tierra prometida, a esa tierra a la cual Dios había dicho a Abraham más de 400 años atrás: yo le daré esto a tus hijos y a tu descendencia. Y cuando Dios utiliza a Moisés y saca al pueblo de Egipto, les dice: vamos a la tierra que fluye leche y miel. Piense por un momento,
qué privilegio para el pueblo israelita. Ven el poder de Dios, ven la obra que Dios estaba haciendo en sus vidas, cómo los liberó con tanto poder y les estaba llevando al mejor lugar posible. Pero lamentablemente, a causa de la desobediencia, de la incredulidad, de la falta de agradecimiento, ellos desobedecieron a Dios una y otra vez y cometieron pecados hasta que en un momento Dios les dijo: basta, no más. Ninguno de ustedes que tenga más de 20 años entrará en la tierra prometida. Aún el mismo Moisés y Aarón fallecieron en el desierto y no pudieron entrar a esa tierra tan esperada. Solamente Josué, Caleb y los menores de 20 años dentro de los varones fueron los únicos que pudieron ingresar. Y piensen por un momento, qué ejemplo tan duro, tan drástico, que para nosotros debería llevarnos a reflexionar que nosotros, al igual que ellos, estamos siendo observados por Dios y que nuestra vida tiene que ser una vida que le agrade. Recordemos que todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido librados de la condenación. Nuestros pecados han sido perdonados. Nos han sido dado la investidura de ser santos, sin serlo, solamente por la obra de Dios en nuestras vidas, gracias a la fe y a la justificación que recibimos en el nombre de Cristo. Y muchas otras bendiciones más. Dios nos ha dado tanto. Y de alguna manera Pablo les estaba recordándoles al pueblo a la iglesia que estaba en Corinto: yo quiero que recordemos esto para que lo usemos de nuestro provecho y vivamos aprendiendo de este ejemplo de una manera coherente a nuestro llamado, siendo sabios. La verdad es que el sabio es aquel que escucha el consejo, analiza correctamente y toma una decisión prudente pensando en que lo que va a hacer va a traer bendición a su propia vida. Y Pablo nos estaba dando un consejo sabio. Dice: miren a los israelitas, les dice a los hermanos en Corinto, y aprendan de ellos y hagan lo que ellos no hicieron. Obedecer a Dios, vivir agradecidos y confiar en Él. Pero lamentablemente ellos cayeron. Pablo le estaba diciendo a los hermanos en Corinto: aprendamos. Yo creo que ese es un gran mensaje para nosotros también en el día de hoy. Si miramos al pueblo de Israel, el mismo consejo se aplica a nosotros. Sabios seremos si mirando esto consideramos la manera como estamos viviendo. Recuerda que estamos en unas lecciones que se llaman barómetro espiritual. En otras palabras, estamos tratando de evaluar cómo está nuestra vida, cómo estamos realmente de una manera espiritual, si podemos hacer un análisis de que si estamos bien o no. Y esta es una buena opción, un buen momento para detenernos y mirar cómo yo estoy viviendo, cómo estoy agradando a Dios. Usted y yo necesitamos mirar en ese ejemplo y considerar que la obediencia realmente trae gran provecho para nosotros, que la desobediencia lo único que provoca es pérdida, falta de comunión con Dios, alejamiento de las bendiciones y a veces la misma disciplina. Pero en la obediencia, en el agradecimiento, en el sometimiento, en el reconocimiento del poder de Dios y de la buena voluntad de Él hacia nuestras vidas, ahí encontraremos bendición constante. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que el ejemplo de los israelitas es un gran ejemplo y seremos sabios si consideramos eso y tomamos medidas que transformen nuestras vidas para agradar a Dios. Que Dios nos ayude con este ejemplo. Un abrazo. Bendiciones.